Saludos hermanos, paz del Señor. En esta ocasión quisiera poder traerles un pequeño devocional, un pequeño mensaje en relación a lo que Dios llama la iglesia. Y quiero leer un pasaje que está en Hechos capítulo 2, en el verso 42. Pero antes me gustaría retroceder al 38, cuando cuando Pedro les predicó a estos judíos y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues muchas personas que oyeron este mensaje de arrepentimiento y de bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo, dice la Escritura que alrededor de 3.000 personas fueron convertidas ese día. Y lo que acabamos de leer está en el 38. Luego en el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y acá nosotros, por medio de este texto, podemos ver que estas 3.000 personas que se añadieron a la predicación de Pedro y se añadieron a los apóstoles y a los demás discípulos que estaban con ellos, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y creo que Dios nos permite, por medio de esta lectura, poder darnos cuenta cómo realmente es la iglesia y en qué consiste la iglesia. Primeramente, que los que se añaden a esta congregación, por así llamarla, número uno, ellos persisten y perseveran en la doctrina de los apóstoles. Es decir, ellos perseveran en lo que aquí nosotros encontramos escrito. También dice que ellos perseveran en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Dónde está eso? En Hechos 2, 42. Y una de las cosas que yo hoy quiero tratar de compartirles es que una forma de reconocer una verdadera congregación, una forma de reconocer una verdadera iglesia, es que si bien ellos perseveran en la doctrina de los apóstoles, ellos también, como congregación, dice, tienen comunión unos con otros. ¿Y cómo ellos tienen comunión unos con otros? Ahí lo dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y si bien hoy en día hay muchas iglesias, muchos templos, muchas denominaciones, en muchos casos hay denominaciones o congregaciones en un mismo lugar, en una misma región, que estos mismos creyentes no se conocen, no tienen comunión, y en algunos casos, muy tristemente, los mismos pastores y obispos se oponen a que sus feligreses compartan con otros hermanos de otras congregaciones. Pero el Señor, por medio de la Escritura, nos enseña acá que estos cristianos, desde el principio, tenían comunión unos con otros en el partimiento del pan. Ellos compartían el pan con sus hermanos. Y en las oraciones, perseveraban en las oraciones. 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y dice 44, todos los que habían creído estaban juntos. No estaban separados unos con otros, estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tenían en común todas las cosas y que estaban juntos. El 45 lo dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir,
cuando se añadía gente, esta gente cuando tenía posesiones, aquí dice que ellos vendían sus posesiones, sus propiedades, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. De aquí cuando el Señor le dijo a este joven rico, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Es decir, ven, únete a la iglesia. Ahora, si bien, ¿qué podemos aprender de este texto? Como paréntesis, es que los que tenían en abundancia propiedades, bienes, ellos repartían a los que no tenían, dice, según la necesidad de cada uno. Pero hoy en día vemos hombres que no tienen y que empiezan a pedir para poder llevar a los que tampoco tienen, pero eso a la vista de los hombres y a la vista de Dios, de alguna manera produce algo que no producía en este tiempo, que era el temor, como dice el versículo 43, que sobrevino temor a toda persona, al ver cómo la iglesia comenzaba a desarrollarse. Entonces, Dios quiere que los que tienen den a los que no tienen. La Escritura dice que el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Pero si hay un montón de gente que no tiene, comenzando a pedir para llevarle a otras personas que tampoco tienen, en realidad no tiene nada de mérito. El mérito está en que lo que tiene, compartirlo con el que no tiene. Ese es el principio de la Escritura. Y el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, es decir, ellos, a pesar de que estaban juntos y repartían todas las cosas y sus bienes, ellos, además de eso, perseveraban unánimes, es decir, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en una misma visión, cada día en el templo. Ellos perseveraban cada día en el templo. ¿Y qué se hacía en el templo? En el templo se oraba. Dice que Pedro, ¿cierto? En el capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Entonces ellos tenían en común la oración. Y si bien cada día perseveraban unánimes en el templo, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y yo creo personalmente que el Padre, nuestro Dios, Jesucristo, desea y anhela que sus hijos, su iglesia, los que Él añade a su iglesia, no solamente puedan estar en oración, en alabanza, en congregación, en predicación, sino que el Señor también quiere que sus hijos tengan comunión, que ellos puedan partir el pan con sus hermanos, dar de lo que tiene a lo que no tiene, al que no tiene, y tener todo en común, ser una verdadera congregación, ser una verdadera iglesia. Y ellos lo hacían de corazón, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, porque el pueblo, de alguna manera, al ver esta comunidad que se despojaba de todo, compartía lo que tenía a los que no tenían recibían, y al mismo tiempo permanecían todos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en una misma doctrina, y a la vez compartían el pan con gozo, con alegría, se reunían, tenían comunión unos con otros. El pueblo, al mirar esto, se regocijaba. Y el pueblo, al mismo tiempo, tenían favor la iglesia con el pueblo, porque decían, lo que nosotros vemos acá es un ejemplo de ser realmente lo que Dios quiere
que seamos. Pero hoy en día, tristemente, hay congregaciones que no comparten con otras congregaciones, que no se conocen entre sí, que nunca han partido el pan entre ellos. Y aún más triste, en las propias congregaciones se reúnen personas y gentes que ellos mismos no tienen comunión unos con otros, ni se conocen, ni se entienden, ni saben realmente qué está pasando cada uno. Y aún más tristemente, no se reparten sus bienes entre ellos porque simplemente el cabeza, ¿cierto?, es el que recibe todo y él ve lo que hace con lo que la iglesia le da. Entonces, y Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en esta comunidad que se formó, en lo que llamamos la iglesia primitiva, Dios añadía, dice la Escritura, cada día. Cada día. Y eso llega a ser asombroso, de que cada día Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Creo que esta palabra, esta reflexión nos lleva a entender que si bien cuando nos reunimos nosotros mismos tenemos cánticos, tenemos alabanza, tenemos manifestación de los dones, tenemos predicación, tenemos palabra, también Dios nos ha llevado a tener comunión unos con otros. Es decir, después de estar en alabanza, en adoración, en esa comunión de hermanos, Dios también nos ha permitido de alguna manera tener comunión partiendo el pan con nuestros hermanos y poder compartir y tener comunión unos con otros. Esto es lo que Dios realmente por medio de las Escrituras nos enseña, y Él por medio de su Espíritu nos lleva muchas veces a vivir esto sin tener conocimiento. Y yo personalmente agradezco a Dios que esto de alguna manera lo estemos viviendo. Quiero exhortar a que no dejemos de hacerlo, no dejemos de compartir el pan con nuestros hermanos. Aún no importa si hay en abundancia o hay en menor cantidad. Seguir teniendo comunión con nuestros hermanos, partiendo el pan con gozo, con alegría, conocer los problemas de cada uno. Y esto me recuerda a un versículo que se encuentra en Hebreos, capítulo 10. Dice, capítulo 10 del 22, dice Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 24 dice entonces, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos. Entonces, ¿cómo nos podemos considerar unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras? Es simplemente teniendo comunión con nuestros hermanos, partiendo el pan con nuestros hermanos. Y ahí en el 25 es el texto tan mal interpretado que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, no dejar de tener comunión con nuestros hermanos, no simplemente ir al templo, ir a la congregación, estar un par de horas ahí cantando, alabando, escuchando una palabra y después cada uno para su casa, nadie se conoce, nadie se entiende, nadie hace lo que aquí dice de considerarse a otro y estimularlo al amor y a las buenas obras. El Padre dice que nos tenemos que congregar para hacer esto. ¿Para hacer qué? Para considerarnos unos a otros y estimularnos al amor. Porque muchas veces nosotros como seres humanos en este mundo pasamos pruebas, pasamos tribulaciones, pasamos dolores.
Y esto de congregarnos unos a otros en las casas, establece ahí, en las casas, partiendo el pan, teniendo comunión con gozo, eso provoca en nuestro hermano alegría, fortaleza, fe, y eso simplemente se logra cuando nos consideramos unos a otros. Así que insto, en este caso, a los que nos reunimos, a estar en comunión, seguir congregándonos, pero no simplemente para tener un momento de adoración y de predicación, sino que también para hacer lo que Dios quiere que manifieste su iglesia, que es tener comunión unos con otros, partiendo el pan, y no dejar de congregarnos, porque hay muchas personas que, si bien van a sus templos, van a sus congregaciones y están cantando, cuando termina se van para su casa y no comparten con absolutamente nadie. Y eso es lo que Dios no quiere. Y en esta versión, en la NTV, el versículo de los Hechos dice: todos los creyentes, Hechos 2:42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, paréntesis, entre ellas la cena del Señor y la oración. Esta Biblia añade que también se refiere, cuando dice partimiento del pan, habla también de compartir la cena del Señor en las casas. Entonces, que Dios de paz nos bendiga, que nos pueda seguir ayudando y nos pueda llevar a esto, que es tener comunión unos con otros, con limpia conciencia, con un corazón puro, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Que Dios de paz les bendiga.